¿Sabías que un hombre sin corona ni imperio llegó a desafiar y humillar a Roma, el poder más grande de la antigüedad? ¿O que su simple nombre causaba tanto terror que las ciudades preferían rendirse antes que enfrentarse a su ejército? Acompáñanos en Rostros de la Historia Universal a descubrir la fascinante vida de Atila, el líder que hizo temblar al Imperio Romano. Desde su origen en las estepas euroasiáticas hasta sus campañas devastadoras en Europa, exploramos las alianzas, traiciones y batallas que marcaron su reinado. Una historia de poder, terror y astucia que dejó una huella imborrable en la historia de Occidente. ¿Estás listo para conocer al verdadero azote de Dios? En una época de caótica decadencia y luchas incesantes, Europa se enfrentó a una amenaza que parecía salida de las mismísimas entrañas del infierno: Atila, el Huno. Bajo su mando, los hunos, un pueblo nómada de las estepas euroasiáticas, pasaron de ser simples pastores guerreros a convertirse en la peor pesadilla de Roma. Atila no solo unificó las tribus dispersas de los hunos, sino que también desató una tormenta de terror por toda Europa, atacando tanto a romanos como a otros pueblos. Su liderazgo era carismático y temible. Quienes se le oponían a menudo terminaban sometidos o aniquilados. Atila fue conocido como el azote de Dios, un título que el propio pueblo romano le adjudicó, creyendo que su presencia era un castigo divino por sus pecados. Este apodo también refleja el profundo temor y respeto que infundía a sus enemigos, quienes llegaban a considerar que sus incursiones eran un castigo enviado por fuerzas superiores. Pero Atila no era solo un líder bárbaro, sino un estratega con habilidades notables para la diplomacia y la guerra. Su historia comienza en las vastas llanuras euroasiáticas, donde los hunos aprendieron a sobrevivir y a dominar la guerra a caballo, armados con el efectivo arco compuesto, que les permitía lanzar flechas con gran precisión y a largas distancias. Este arco era desconocido para los pueblos romanos y bárbaros, y su diseño les parecía algo increíblemente avanzado. Los hunos podían disparar con precisión letal incluso mientras cabalgaban a toda velocidad, lo cual los convertía en una fuerza prácticamente invencible. El ascenso de Atila al poder fue cualquier cosa menos simple, enfrentando rivalidades internas, alianzas inestables y la constante amenaza de perder el control sobre las tribus nómadas que lo seguían. Tras la muerte de su tío Ruga, quien había sido un líder respetado que estableció la influencia de los hunos sobre varias tribus germánicas, Atila y su hermano Bleda compartieron el liderazgo de los hunos. La relación entre ambos hermanos comenzó con una tregua frágil, pero con el paso del tiempo, la ambición de Atila superó los lazos fraternales. Bleda murió en circunstancias sospechosas alrededor del año 445. Según los rumores y algunos testimonios, Atila pudo haber estado involucrado en su muerte. Aunque nunca lo sabremos con certeza, lo que sí sabemos es que, una vez que Atila se encontró solo en el poder, los hunos se convirtieron en una fuerza más temible que nunca. Las campañas de Atila fueron audaces y devastadoras. No solo amenazó a los romanos en Oriente, sino también en Occidente. En el 441, Atila saqueó las provincias romanas del Danubio y exigió tributos astronómicos del Imperio Oriental, dejando una clara señal de su poder. En el 451, Atila cruzó el río Rin con un vasto ejército que incluía no solo a hunos, sino también a ostrogodos, gépidos y otros aliados germánicos. Su avance hacia la Galia fue imparable. Fue entonces cuando los romanos, liderados por el general Flavio Aecio, unieron fuerzas con sus antiguos enemigos, los visigodos, liderados por el rey Teodorico I. En los campos cataláunicos se libró una de las batallas más sangrientas de la antigüedad, siendo crucial para frenar el avance de Atila hacia el corazón de Europa y preservar el control romano sobre la Galia. El enfrentamiento fue feroz, y aunque Atila no fue derrotado del todo, su avance fue contenido. La leyenda dice que la batalla fue tan brutal que el campo quedó cubierto de cadáveres, y que el río cercano reflejaba la magnitud de las bajas sufridas. Según el historiador Jordanes, los gritos de los heridos y el lamento de los caídos fueron tales que parecían resonar hasta los cielos. Aecio y sus aliados lograron algo que parecía imposible: frenar a Atila y evitar que éste se internara más en territorio romano. Aunque Atila logró escapar, su aura de invencibilidad había recibido un duro golpe. Pero Atila no se rindió. Al año siguiente, dirigió su atención hacia Italia. En el 452, cruzó los Alpes y se dirigió hacia Roma, destruyendo todo a su paso. Ciudades como Aquilea fueron completamente arrasadas, y el terror se extendió por toda la península itálica. Se cuenta que los habitantes de Aquilea huyeron hacia la laguna donde, más tarde, se fundaría la ciudad de Venecia. Sin embargo, algo inesperado ocurrió cuando Atila estaba a punto de saquear la ciudad eterna. La reunión con el Papa León se convirtió en un evento crucial, ya que el Papa, con gran coraje y persuasión, logró convencer a Atila de que diera marcha atrás. Esta intervención fue significativa no solo por su valor diplomático,
sino porque representaba un acto de resistencia pacífica frente al implacable avance de los hunos. Algunos relatos hablan de visiones divinas, otros de pactos secretos o incluso enfermedades y problemas logísticos. Lo cierto es que Atila decidió retirarse, y la ciudad de Roma fue salvada, al menos por un tiempo. Atila era conocido por su aspecto temible, con una cabeza alargada debido a la deformación craneal desde la infancia y cicatrices rituales en el rostro, lo cual acentuaba su leyenda de terror. Se decía que su apariencia era tan aterradora que sus enemigos creían enfrentar a un monstruo salido de sus peores pesadillas. Aparte de su habilidad militar, Atila también supo utilizar la diplomacia como un arma, exigiendo tributos de los romanos a cambio de treguas temporales. En varias ocasiones, fue capaz de jugar a ambos lados del Imperio Romano, aprovechando las divisiones entre Oriente y Occidente para obtener el máximo beneficio. Sabía cómo sembrar el miedo y cómo hacer que los demás obedecieran sus términos sin necesidad de una batalla directa. El final de Atila fue tan sorprendente como su vida. En el año 453, durante la celebración de su matrimonio con una joven llamada Ildico, Atila murió de manera inesperada. Las crónicas dicen que murió a causa de una hemorragia nasal masiva mientras dormía, posiblemente asfixiándose con su propia sangre. Otros relatos apuntan a un posible envenenamiento o incluso a una maldición divina. En cualquier caso, el gran azote de Dios, que había causado estragos en Europa y había hecho temblar al Imperio Romano, murió de forma inesperada, sin caer en combate. Se dice que su cuerpo fue enterrado en secreto y que el río que atravesaba su tumba fue desviado para que nadie pudiera hallar su descanso eterno. Hasta el día de hoy, el lugar exacto de su tumba sigue siendo un misterio. Tras su muerte, el Imperio Huno se desmoronó rápidamente. Sus hijos lucharon entre sí por el poder, y sin la fuerte mano de Atila para unirlos, los hunos se fragmentaron y eventualmente desaparecieron como una fuerza significativa en Europa. Sin embargo, el legado de Atila perduró. En algunas culturas, como en ciertas tradiciones húngaras, se le recuerda como un héroe y unificador, mientras que en otras, como en la tradición romana, se le ve como un déspota despiadado y una fuerza de destrucción. Incluso siglos después, los reyes europeos mencionaban el nombre de Atila para asustar a sus hijos, como si aún su sombra pudiera infundir miedo. Su figura sigue siendo objeto de fascinación y misterio hasta el día de hoy. Atila personifica la lucha entre el mundo antiguo y las fuerzas emergentes que finalmente contribuirían a la caída del Imperio Romano. Su historia es un recordatorio de cómo un solo individuo, con una voluntad inquebrantable y una ferocidad sin igual, puede cambiar el curso de la historia. Atila fue, sin duda, un azote, pero también un líder que supo aprovechar las debilidades de sus enemigos y que dejó una marca imborrable en la historia de Europa. Descubre más relatos fascinantes sobre los personajes y eventos que definieron nuestra historia en Rostros de la Historia Universal. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote las historias más increíbles de la historia universal. Nos vemos en la próxima aventura.